Ang nooy 20 taong gulang pa lang na si Janriel Casimero ay dumayo sa bansang Mexico. Ito ay para depensahan ang hawak niyang kampyonato sa WBO Interim World Light Fly title, kung saan mga bay ay undefeated pa si Cuadro Alas sa mga panahong ito. Doon mga bay ay nakalaban ng batang Casimero, ang Mexicanong challenger na kung saan ay kasalukuyang kampyon ng WBC International Light Fly title. Dikitan ang kanilang naging laban mga bay at umabot nga sa isang split decision ang scorecard ng mga hurado at pumabor nga ito sa Mexicanong si Ramon Garcia Hirales. Naging matagumpay naman ang karera ng Mexicano sa mga sumunod na laban mga bay at nasungkit nga nito ang WBO World Light Fly title noong Abril taong 2011. Ngunit hindi nagtagal ang belt na ito sa kamay ng Mexicano sapagkat 5 buwan lang ang makalipas ay naging mandatory challenger si Donnie Ahas Nietes at dito nga'y malinis na paghiganti ni Nietes si Casimero laban sa Mexicanong si Ramon Garcia. At ang WBO World Light Fly title belt naman ay 5 taong pinagharian ni Nietes at hawak-hawak niya ito hanggang sa umangat na lang ito ng timbang noong Setyembre taong 2016. Ang laban nga na ating babalikan ngayon mga bay ay ang pangatlong Pinoy na nakalaban nitong Mexicano. Ito nga ay walang iba kundi si Jonathan Taconing. Rank number 3 si Taconing sa WBC at ito nga'y isang mandatory fight para sa title eliminator ng pandaigdigang titulo ng WBC. Bago ang lahat mga bay ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. 28 anyos pa lang si Taconing sa labang ito mga bay, habang si Garcia naman ay nasa 33 anyos na. Mas matangkad si Garcia ng 6 na pulgada at dihado nga ang Pinoy sa reach advantage. Kaya dito nga sa round 1 ay naging diskarte ng ating kaliweting kababayan ang bilis at close distance na bakbakan. De cruzar, está aventando tiro con la mano izquierda, es verdaderamente y en MTP una entrada extra. No se han acoplado bien los estilos, esperemos se acoplen porque el filipino está bravo y vemos al príncipe García que únicamente se está tirando al clinch. Sa bilis ni Jonathan Taconing mga bay ay hindi magawa ni Garcia na makipagsabayan, kaya't sa tuwing napapaulanan ito ng suntok ay tanging ang pagyakap sa ating kababayan ang paraan para ito ay pigilan na. El primero al Tagalo y el 9 contra el príncipe García. El segundo García, el Tagalo hizo mejor las bolas como la está haciendo ahorita, mira nomás. Ya se puso. O sea, el Tagalo ve su país para pelear. Dura aquí en la Ciudad de México más de 2 sobre el nivel de experiencia. Estaba muy cómodo. El príncipe García. Se tiende a amarrar, mira, se mete con la cabeza por delante, mira nomás, ahí está abriendo el golpe del cuerpo. Ahí cuando están enfrascados se acerca otra vez el Tagalo que conecta a una izquierda. At dahil sa palaging yumayakap ang Mexicano mga bay, sa tuwing aatake ang Pinoy ay kinayod ng suntok ni Taconing ang kanang bodega ni Garcia. Señoras y señores, amigos amigos, no pierdan ustedes de vista que aplicarse más porque enfrente tiene las características. Que no le importa lo que reciba. Ya está calentando el príncipe Playa. Vamos a ver. Se espera con técnica Concepción. Vea nada más cómo está manejando. Se hace. Eso es lo que decía Iranes. A los 33 años de longevos hay boxeadores auténticos. ¡Vaya izquierdazo! Sa pang-apat na yugto ng bakbakang ito mga bay ay patuloy lang ang pagpipressure ni Taconing sa kalaban. Pilit na kipagsabayan naman ang Mexicano, subalit hindi nito kinakaya ang mga body punch ng Pinoy kaya't napayuko na lang sabay yakap. Al príncipe García. El Tagalo está tratando de encontrar ese aguante y otra vez ese volado de izquierda. Ya lo ha conectado 32.522 ocasiones. El combate, punto fino finito. Aquí el punto es debe tirar con mayor velocidad, no quedarse. Viendo estas grandes funciones, bueno, agárrense por ante el Rey Pulvara. Televisa Deportes y ya se está frotando las manos el Pino y también. Y viene Pedro Guevara también. Va a ignorar el centro de Mazatlán. Así que toda la gente, sábados de Box, nos unimos a esta noble causa del Día Mundial del Autismo que fue el 2 de abril. Sí, mira, es pedradas, pero es la que le ha dado ventaja.
Mailang beses ring gustong bumawi ni Garcia ng body punch kay Taconing mga bay, pero susuntok pa lang ang Mexicano ay sinasalubong na ito ni Taconing ng uppercut sa bandang ulo. Taconing, el filipino porque Gana por la vía de la detención también en Manila, a Virginio Silvado. Fue una pelea de Ramón García y como el príncipe o el cuate. Mientras tanto, está viendo el pasado cuarto round, dice que con todos los golpes volados por parte de este tagalo. Vamos a ver cómo el Televisa Boxeo estará en sus pantallas ese travieso el príncipe dando la superficie. García Irales cerrando la boca de mano izquierda y con Dito sa pang-anim na yugto ng laban mga bay ay hindi pa rin bumabagsak ang kalaban, kaya nag-iba na ng estilo ang Pinoy at sa pangana nga ni Garcia ang kanyang punteriya. arriba, se va hacia el frente, vámonos, Guillermo Schutz. Y le preguntó el príncipe García, pero Cali también condiciones, se podría dublar. Se ve que le lastima, pero no le da continuidad al ataque. El tagalo no está en el centro del cuadrante, mi cuidado buscando la cuidado porque también y reitero, el mexicano se ve cansado. Es algo que podría aprovechar el filipino que va con maquinita y cuidado, lo tiene con ¡Anda lastimado! García que literalmente está esperando ser salvado por la campana porque las manos Bahagyang nanghina na itong si Garcia dito sa round 7 mga bay at mapapansin nga natin ito sa galaw ng kanyang mga paa, pero sadyang matibay ang kalaban at hindi pa nga rin ito bumibigay at bumabagsak sa laban. viendo a un sector que está apoyando Leo Espinosa que Ricardo López Nava desde que es el filipino impresión Cada vez mejor. de una luz que está en la parte de darse. Esto porque el príncipe García, este es el último partido, se ve golpeado, se ve cansado. Mira doctor, se ve fuerte el filipino, puede acabar la pelea en cualquier momento. Se frente a compañero Sergio Morain ganó el campeonato mundial, mi consejo mundial de boxeo López Nava a Tailandia. García se confió de este Jonathan Taconing que sigue yendo hacia el frente, conectando más y mejor. Round 8 na tayo mga bay at sa halos lahat ng rounds nga ay nahihilamusan o di kaya'y napapaliguan ng suntok itong Mexicano. Kaya naman, mainit na ang ulo nito at sa isang arm clinch nga ni Taconing ay nagwala ang kalaban. vamos a ver si puede remontar aquí el príncipe en esta ya cuarta final de parte del filipino. Se agrandó. Está ahora la confianza, sin duda alguna. Manda García y Requito Super Mosca. México, como es Pedro Guerrero, Julio César Chávez. Hoy me huele la antemano. Aquí en el ring el tagalo que está tratando de cerrar las puertas, las salidas al príncipe. Cargo hacia el frente y no puede, no se... Convertido una vez que seguramente no asustó del esta pasión llamada esa mano izquierda al rostro. Y esa derecha también un volado, terminó abanicando, pero García parece que va a salir avante en este octavo. Pang-siyam na round na tayo mga bay at naiinis na nga rin ang ating kababayan na si Taconing sa kalaban dahil sa palagi nga siyang nire-wrestling at puro yakap na lang ang ginagawa. Kaya nang yumakap muli ang kalaban kay Taconing ay pinatalbog-talbog ng Pinoy ang baba ng Mexicano. Efectivamente, señores, es Jonathan Taconing. Ricardo López Nava, la repetición de este filipino. Así va Jonathan Taconing, este filipino que vino con todo. Vamos a que Le están diciendo aquí a Tagalo por la altura y el que está cansado es el mexicano. pasó, vean una izquierda brutal y una izquierda también. Amables amigos, no lo van a dejar entrar. Ya no va a ir a la fiesta. Está volteando a ver. ¡Ay, no! Travieso. Agarrido, siente los golpes al cuerpo. Es impresionante, amables amigos. El chipiélago más importantes de enorme izquierda. García Irales Ramón, que quiere decir presente. Se le metieron una izquierdaza brutal al plexus solar.
Hanggang sa umabot pa nga sa final round ang labang ito mga bay at buhusan na nga ng lakas ang dalawan nating mandirigma at kung sino nga ang matira ay siya ang matibay. García a ver si puede lograrlo, pero el volado de izquierda. No, no, travieso, no, estás muy mal. Venga García, yendo hacia otra vez. Ha sido muy peligroso. Lo ha hecho en reiteradas ocasiones el príncipe. Travieso, ciérrele. Punto fino, finito. Sí, que le ceda el micrófono a Mauricio Medina porque Jonathan, a todos los... No te golpes a Taconi. Es lo que es estrategia. Eso, bien que no. Es precisamente lo que tiene que hacer Barcelona. No se puede. García, cayendo en esta pelea eliminatoria, amigo. Luego le llueve 3, 4 y hasta 5 y cuidado. At sa official time mga bay na 2 minuto at 53 segundos dito sa final round ay hininto ng referee ang laban sapagkat talagang hilong-hilo na itong si Ramon Garcia dahil sa pinsalang natamo nito sa mga suntok ni Jonathan Taconing. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo hindi pa rin kayo buwibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Pakikomenta lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat. Jonathan